Existe un archivo en Ciudad de México que nadie puede abrir. Un expediente marcado con el número DGO 1976 restringido, que permanecerá sellado por orden federal hasta el año 2075. 50 años de silencio obligatorio. 50 años para que los últimos testigos mueran, para que las familias olviden, para que la verdad se convierta en polvo. Pero hay quienes no pueden olvidar. Hay quienes todavía buscan respuestas en los rincones oscuros de Durango, en los archivos personales que escaparon a la censura, en las voces temblorosas de quienes vieron algo que nunca debieron ver. Esta es la historia de 23 personas que desaparecieron en una sola noche, una noche que el gobierno decidió borrar de la historia oficial. Una noche que dejó un vacío tan profundo que ni siquiera el tiempo ha podido llenarlo. Durango, 1976. La ciudad dormía bajo un cielo despejado de octubre, con ese frío seco que corta la piel y hace crujir las maderas viejas de las casonas coloniales. Era una época extraña para México, marcada por la tensión política y los rumores de operaciones militares secretas. Pero Durango, con sus cerros áridos y sus calles empedradas, parecía estar fuera del alcance de todo eso. Era una ciudad que vivía de la minería, del comercio tranquilo, de las tardes en la plaza donde las familias se reunían para ver pasar las horas. Nadie imaginaba que en pocas semanas se convertiría en el epicentro de uno de los mayores misterios no resueltos de América Latina. La colonia Guadalupe era un barrio modesto al norte de la ciudad. Casas bajas de adobe y ladrillo, patios compartidos, vecinos que se conocían por nombre y apellido. Allí vivían trabajadores de las minas, empleados municipales, maestros de escuela, gente común, con vidas comunes, con problemas comunes. Entre ellos estaba Ramiro Castillo, un ingeniero de 38 años que trabajaba en la mina La Esmeralda. Hombre callado, metódico, de esos que llegan siempre a la misma hora y saludan con la misma cordialidad. Vivía con su esposa Elena y mantenía una relación cordial con todos sus vecinos. Nadie hubiera imaginado que su nombre terminaría en un archivo clasificado, prohibido de ser pronunciado en documentos oficiales. También estaba Gabriela Osorio, una enfermera del Hospital General que acababa de cumplir 32 años. Pelo negro recogido en una trenza larga, manos firmes que habían traído docenas de vidas al mundo. Los vecinos la recordaban como alguien siempre dispuesta a ayudar, con esa generosidad tranquila de quien ha visto demasiado dolor como para añadir más al mundo. Su hermano menor, Julián, vivía 3 casas más abajo. Mecánico de profesión, fanático del fútbol, con planes de abrir su propio taller antes de cumplir los 30. Ambos desaparecerían la misma noche sin dejar rastro, sin una nota de despedida, sin una sola pista que explicara por qué. Y estaban los Durán, una familia de 5 integrantes que regentaba la tienda de abarrotes de la esquina. Don Tomás, el patriarca de 61 años, con su bigote canoso y su risa estruendosa. Su esposa Luz, que hacía las mejores tortillas de harina de toda la colonia. Sus hijos mayores, Patricia y Ricardo, ambos en sus 20, ayudaban en el negocio. Y el más pequeño, no. Aquí debemos detenernos. Los menores no formaban parte de la lista oficial de desaparecidos. Solo los adultos. Solo aquellos cuya ausencia podía ser manipulada sin generar un escándalo mayor. Octubre de 1976 transcurría con la normalidad tediosa de siempre. Las minas producían, las escuelas funcionaban, las misas del domingo congregaban a las familias. Pero quienes conocían bien la colonia empezaron a notar pequeñas anomalías. Camionetas negras sin placas estacionadas en esquinas donde nunca había vehículos desconocidos.
Hombres con trajes oscuros que hacían preguntas sobre los horarios de trabajo de ciertos vecinos. Un helicóptero militar que sobrevoló la zona 3 veces en una semana, algo inusual para una ciudad sin presencia militar significativa. Ramiro Castillo le comentó a su esposa que había visto movimientos extraños cerca de la mina. Camiones del ejército descargando equipo que no correspondía con ninguna operación minera conocida. Gabriela Osorio confió a una compañera del hospital que había atendido a un paciente con quemaduras químicas severas. Un hombre que se negó a dar su nombre y que fue retirado del hospital por militares antes de que pudiera completarse el registro. El paciente murmuraba cosas incoherentes sobre la zona sellada y no deberían estar cavando ahí. Julián, su hermano, le contó a un amigo que había reparado vehículos oficiales con daños extraños, como si hubieran atravesado terrenos altamente corrosivos. Los frenos estaban comidos por dentro. Los neumáticos mostraban desgaste químico, no mecánico. Don Tomás Durán guardaba un secreto que solo compartió con su esposa. Una noche, mientras cerraba la tienda, 2 hombres se acercaron preguntando si había visto movimientos inusuales en la colonia. No eran policías. No mostraron identificación. Solo dijeron que era importante reportar cualquier cosa fuera de lo común. Cuando don Tomás preguntó quiénes eran, uno de ellos simplemente respondió: gente que prefiere que esta ciudad siga siendo tranquila. La amenaza implícita quedó flotando en el aire como humo tóxico. El 12 de octubre, una semana antes del evento, ocurrió algo que todos recordarían después. Un temblor sacudió Durango a las 3 de la madrugada. No fue un sismo natural, según los sismólogos locales. El epicentro parecía estar a pocos kilómetros al norte de la ciudad, en una zona desértica sin actividad sísmica conocida. La vibración fue breve pero intensa, acompañada de un sonido grave que muchos describieron como un rugido subterráneo. Las ventanas temblaron, los perros aullaron durante horas y algunas personas reportaron haber visto un resplandor verdoso en el horizonte norte, como una aurora boreal fuera de lugar y tiempo. Al día siguiente, equipos de geólogos del gobierno llegaron a la ciudad sin previo aviso. Establecieron un perímetro en la zona norte, declarándola área de estudio sísmico restringido. Los vecinos de la colonia Guadalupe, que estaba precisamente en esa dirección, empezaron a sentir que algo no encajaba. ¿Por qué tanto secretismo por un simple temblor? ¿Por qué militares armados custodiaban un supuesto estudio geológico? Ramiro Castillo, con su formación de ingeniero, decidió investigar por su cuenta. Consultó mapas antiguos de la zona, habló con mineros veteranos, buscó registros históricos en la biblioteca municipal. Descubrió algo inquietante. En los años 40, esa misma área había sido objeto de exploraciones por parte de una compañía extranjera que buscaba uranio. El proyecto se abandonó abruptamente en 1947 y todos los registros fueron confiscados por el gobierno federal. Los mapas mostraban una red de túneles que se adentraban kilómetros bajo tierra, túneles que oficialmente nunca existieron. La noche del 19 de octubre, Ramiro reunió a un grupo pequeño de vecinos en su casa. Entre ellos estaban Gabriela, Julián, don Tomás y otras 15 personas más. Les mostró lo que había descubierto. Habló de los túneles, del uranio, de la posibilidad de que el gobierno estuviera realizando pruebas subterráneas peligrosas cerca de una zona habitada. Habló de la necesidad de exigir respuestas, de organizarse, de presentar una queja formal ante las autoridades estatales. Todos estuvieron de acuerdo. Decidieron reunirse nuevamente 3 días después para planificar los siguientes pasos. Esa fue la última vez que alguien los vio a todos juntos con vida. Si esta historia te atrapa tanto como a nosotros, suscríbete a Ecos del Silencio, porque lo que sucedió después desafía toda lógica
Y si logramos desentrañar más detalles de este archivo clasificado, lo compartiremos primero con nuestra comunidad. El 22 de octubre de 1976 amaneció como cualquier otro día. Pero cuando cayó la noche, 23 personas simplemente dejaron de existir. No hubo gritos, no hubo violencia visible, no hubo testigos. Solo un silencio espeso que se instaló en la colonia Guadalupe como una niebla que nunca se disipa del todo. Los primeros rayos del sol del 23 de octubre iluminaron calles vacías. Las casas de los 23 permanecían cerradas, pero no con la normalidad del descanso matutino. Había algo antinatural en ese silencio. Los vecinos que no habían asistido a la reunión en casa de Ramiro comenzaron a notar las ausencias. Don Tomás no abrió la tienda de abarrotes. La cortina metálica permaneció bajada incluso después de las 9 de la mañana, algo impensable para un negocio que abría religiosamente a las 7. Gabriela no llegó a su turno en el hospital. Su jefe llamó a su casa repetidamente sin obtener respuesta. Julián no apareció en el taller mecánico donde trabajaba. Fue la esposa de uno de los desaparecidos, una mujer llamada Sofía Ramos, que había preferido quedarse en casa aquella noche por cuidar a su madre enferma, quien dio la voz de alarma. Sofía fue a casa de Ramiro cerca del mediodía, preocupada porque su esposo Arturo no había regresado a casa. La puerta estaba entreabierta. Entró llamándolo. La sala estaba en orden, tazas de café a medio terminar sobre la mesa, ceniceros con colillas todavía frescas, sillas dispuestas en círculo como si la reunión hubiera sido interrumpida abruptamente. Pero no había nadie. Ni rastro de forcejeo, ni signos de violencia. Las carteras, las llaves de los autos, las chaquetas colgadas en el perchero. Todo estaba allí, excepto las personas. Sofía corrió a la calle gritando. En minutos, otros vecinos se congregaron. Fueron casa por casa. La de Gabriela, cerrada, cortinas corridas, el gato de la enfermera maullando desesperado junto a la puerta. La de don Tomás, el televisor todavía encendido, la cena de la noche anterior a medio comer sobre la mesa, un plato de frijoles que empezaba a cubrirse de moscas. La de Julián, herramientas esparcidas en el patio, como si hubiera estado trabajando en algo antes de partir súbitamente. Cada casa contaba la misma historia, vidas interrumpidas en medio de su cotidianidad, personas que se habían esfumado sin preparación, sin maletas, sin despedidas. A las 2 de la tarde, la policía municipal llegó a la colonia Guadalupe. Tomaron declaraciones apresuradas, inspeccionaron superficialmente las viviendas, intercambiaron miradas incómodas. El comandante a cargo, un hombre corpulento de apellido Salinas, parecía más nervioso que los propios familiares. Hizo llamadas por radio usando códigos que los civiles no comprendían. Antes del anochecer, vehículos militares bloquearon todos los accesos a la colonia. Los vecinos fueron invitados a permanecer en sus hogares mientras se realizaba una investigación de seguridad nacional. Nadie explicó qué significaba eso. Nadie dijo por qué el ejército estaba involucrado en la desaparición de civiles comunes. Durante 3 días, la colonia Guadalupe fue efectivamente un territorio ocupado. Soldados patrullaban las calles, impedían la salida de residentes, confiscaban cámaras fotográficas. Un equipo de hombres con trajes de protección tipo hazmat inspeccionó cada una de las casas de los desaparecidos, llevándose bolsas selladas con objetos no identificados. Los vecinos que intentaron preguntar fueron amenazados con obstrucción de operaciones federales. Un periodista del periódico local que intentó cubrir la historia fue detenido brevemente y su equipo confiscado. Su editor recibió una llamada desde Ciudad de México ordenándole no publicar nada relacionado con el incidente. Sofía Ramos, junto con otros familiares, exigió hablar con alguien de rango superior. Les prometieron respuestas, les mintieron.
El 26 de octubre, un oficial del ejército con uniforme sin insignias convocó a una reunión en la delegación municipal. 12 familiares asistieron, esperanzados de obtener información. El oficial leyó un comunicado preparado. Los ciudadanos reportados como desaparecidos están siendo interrogados en relación con actividades subversivas contra el Estado mexicano. Serán liberados una vez concluida la investigación. Las familias deben abstenerse de contactar medios de comunicación o realizar denuncias públicas por razones de seguridad nacional. Fue una declaración absurda. Ramiro Castillo, un ingeniero sin afiliación política; Gabriela Osorio, una enfermera que dedicaba su tiempo libre a atender pacientes sin recursos; don Tomás Durán, un comerciante de 60 años cuya única rebelión era vender cigarros sueltos sin licencia. La explicación no resistía el menor escrutinio. Pero en 1976, en plena guerra sucia mexicana, las palabras seguridad nacional eran suficientes para silenciar cualquier cuestionamiento. Los familiares salieron de aquella reunión con más miedo que esperanza, pero Sofía no se rindió. Contactó a organizaciones de derechos humanos en Ciudad de México, escribió cartas a periódicos nacionales, buscó abogados dispuestos a tomar el caso. La respuesta fue siempre la misma: silencio. Las organizaciones expresaban simpatía, pero no podían involucrarse en asuntos de seguridad federal. Los abogados declinaban representarla después de recibir llamadas anónimas. Los periódicos ignoraban sus cartas. Era como si una mano invisible estuviera borrando sistemáticamente cualquier rastro del incidente. 2 meses después del evento, en diciembre de 1976, las familias recibieron visitas coordinadas. Hombres con documentos oficiales, acompañados por agentes federales. Les ofrecieron compensaciones económicas a cambio de firmar acuerdos de confidencialidad. Las cantidades eran significativas para familias trabajadoras, equivalente a 10 años de salario promedio. Algunos firmaron, desesperados y quebrados por la angustia. Otros rechazaron el dinero exigiendo solo la verdad. A estos últimos se les advirtió que continuaran con sus vidas, que olvidaran lo sucedido, que pensaran en la seguridad de sus hijos y nietos. Sofía Ramos fue una de las que rechazó el dinero. Durante años, cada aniversario de la desaparición, colocaba flores en la puerta de la casa de Ramiro y Elena. Pegaba carteles artesanales con las fotos de los 23 desaparecidos en postes de luz, aunque las autoridades los retiraban al día siguiente. Hablaba con quien quisiera escuchar, manteniendo viva la memoria de aquellos que el gobierno pretendía borrar. Pero el tiempo es el aliado perfecto de la impunidad. Los años pasaron. Los vecinos se mudaron. Nuevas familias ocuparon las casas abandonadas. La colonia Guadalupe siguió su vida como si nada hubiera ocurrido. En 1985, 9 años después de los hechos, Sofía recibió una carta anónima. Dentro del sobre había un recorte de periódico amarillento de un diario estadounidense, específicamente del Arizona Daily Sun, fechado en noviembre de 1976. El artículo era breve, apenas 3 párrafos en la sección internacional. Autoridades mexicanas investigan incidente radiológico en estado de Durango. Fuentes no oficiales reportan evacuación de zona residencial por exposición a material peligroso. Gobierno mexicano niega el incidente. Junto al recorte había una nota escrita a mano. No fueron subversivos. Estaban en el lugar equivocado cuando ocurrió la fuga. El archivo está en AGN, clasificado DGO 1976. Búscalo, pero ten cuidado. Las letras eran temblorosas, escritas por alguien que claramente temía las consecuencias de revelar incluso esa mínima información. No había firma, no había remitente.
Sofía llevó la carta a un abogado de confianza. El abogado intentó acceder al archivo mencionado en el Archivo General de la Nación. Le informaron que ese expediente estaba clasificado por orden presidencial y no estaría disponible para consulta pública hasta el año 2075. Sofía Ramos murió en 2003 sin conocer la verdad completa. Su hija heredó su obsesión. Su nieta continúa la búsqueda hoy. 3 generaciones marcadas por una noche de octubre que el gobierno decidió que nunca existió. Pero los secretos, por más profundamente que se entierren, siempre encuentran grietas por donde filtrarse. Y en 2019, 43 años después de aquella noche, algo inesperado ocurrió. Algo que abrió una ventana diminuta hacia la verdad que permanece sellada en ese archivo clasificado. Un trabajador de construcción que demolía un antiguo edificio gubernamental en Durango, una oficina que había pertenecido a la Secretaría de Salud en los años 70, encontró una caja de metal oxidada emparedada en un muro falso. Dentro había documentos parcialmente dañados por la humedad, pero legibles en su mayoría. Reportes médicos, análisis de laboratorio, fotografías y un memorándum clasificado fechado el 24 de octubre de 1976, el día después de las desapariciones. El trabajador, un hombre llamado Esteban Cisneros, sin conexión alguna con los hechos de 1976, no comprendía la magnitud de lo que había encontrado. Llevó la caja a su supervisor pensando que podría contener documentos históricos valiosos. El supervisor, más cauteloso, contactó a un historiador local. El historiador, al revisar los primeros documentos, palideció. Inmediatamente, reconoció las implicaciones. Fotografió discretamente algunos papeles con su teléfono móvil antes de que las autoridades fueran notificadas. Esas fotografías, filtradas a medios alternativos y redes sociales, revelaron fragmentos de una verdad aterradora. Los reportes médicos describían síntomas consistentes con exposición aguda a radiación, náuseas severas, quemaduras en la piel sin fuente térmica aparente, caída del cabello, hemorragias internas. Los pacientes, 23 en total, habían sido trasladados a una instalación médica militar no identificada en las primeras horas del 23 de octubre. Los nombres coincidían exactamente con la lista de desaparecidos de la colonia Guadalupe. Ramiro Castillo, Gabriela Osorio, Julián Osorio, don Tomás Durán. Todos estaban allí, catalogados no como detenidos, sino como casos de exposición accidental a fuente radiactiva no controlada. El memorándum era aún más revelador. Estaba dirigido al secretario de Defensa Nacional y firmado por un coronel médico cuyo nombre había sido tachado con tinta negra. El texto era clínico, desprovisto de emoción. Los 23 civiles expuestos durante el incidente de contención en sector norte presentan niveles de radiación entre 8 y 15 grays. Pronóstico: fatal en todos los casos. Tiempo estimado: 72 horas a 14 días. Se recomienda protocolo de aislamiento clase A y preparación de versión oficial. Familias deben ser compensadas bajo acuerdo de confidencialidad estándar. Disposición final: cremación, cenizas dispersadas en zona restringida. 8 a 15 grays de radiación. Para poner eso en perspectiva, una dosis de 5 grays mata al 50% de los expuestos en 30 días. Por encima de 8 grays, la muerte es virtualmente inevitable. Los 23 vecinos de la colonia Guadalupe no fueron detenidos ni interrogados. Fueron condenados a muerte por radiación masiva en cuestión de horas, y el gobierno lo supo desde el primer momento. No había investigación de actividades subversivas. No había posibilidad de liberación. Solo había una cuenta regresiva biológica hacia una muerte dolorosa e irreversible.
Las fotografías incluidas en los documentos eran perturbadoras incluso décadas después. Mostraban rostros demacrados en camas de hospital, cuerpos conectados a máquinas, piel con lesiones necróticas. Una imagen particularmente desgarradora mostraba a una mujer que parecía ser Gabriela Osorio, reconocible por su trenza característica, con vendajes en los brazos y una mirada de confusión absoluta. No parecía entender qué le estaba sucediendo. Probablemente nadie le explicó que había absorbido una dosis letal de radiación, que su médula ósea estaba destruyéndose, que su sistema inmune colapsaba célula por célula. La pregunta inevitable resonaba en cada documento. ¿Qué causó la exposición? Los reportes hacían referencias oblicuas a incidente de contención en túnel 7B y falla en protocolo de sellado primario. Mencionaban brevemente que los civiles ingresaron a zona caliente sin equipo de protección durante emergencia no prevista. Pero no explicaban cómo 23 personas comunes, reunidas en una casa para discutir preocupaciones vecinales, terminaron expuestas a niveles letales de radiación en medio de la noche. La nieta de Sofía Ramos, una abogada llamada Valentina, obtuvo copias de las fotografías filtradas, contrató a expertos en radiología y física nuclear para analizar los documentos. Sus conclusiones fueron escalofriantes. La descripción de los síntomas y los niveles de exposición eran consistentes con proximidad directa a una fuente de radiación intensa sin blindaje, similar a lo que ocurrió en el accidente de Chernóbil 10 años después. Pero en Durango no había reactores nucleares. No había instalaciones nucleares conocidas. Oficialmente, no debería haber ninguna fuente de radiación capaz de generar ese nivel de exposición. Valentina intentó presentar una demanda formal exigiendo la desclasificación del archivo DGO 1976. Fue rechazada. Apeló. Fue rechazada nuevamente. Los jueces citaban razones de seguridad nacional que superan el interés individual. Contactó a organizaciones internacionales de derechos humanos. Algunas expresaron interés, pero al intentar investigar, se encontraron con muros burocráticos infranqueables. El gobierno mexicano simplemente se negaba a reconocer que el archivo existiera, a pesar de que múltiples referencias legales confirmaban su número de clasificación. En 2021, un exagente de inteligencia militar retirado, identificado solo como Rogelio M., en entrevistas anónimas, proporcionó contexto adicional en un podcast independiente de investigación. Según su testimonio, en los años 70 México mantuvo un programa secreto de exploración de uranio mucho más extenso de lo que se admitía públicamente. El programa incluía no solo minería, sino experimentación con enriquecimiento de uranio en instalaciones subterráneas clandestinas. El objetivo era desarrollar capacidad nuclear independiente, quizás incluso armamento, sin depender de potencias extranjeras ni someterse a inspecciones internacionales. Rogelio M. afirmó que la instalación bajo Durango era una de varias en el país. Túneles profundos donde se almacenaba material radiactivo, se realizaban pruebas de procesamiento y se entrenaba personal militar especializado. El proyecto era tan secreto que ni siquiera la mayoría de los altos mandos conocían su existencia completa. En octubre de 1976, según su testimonio, ocurrió un accidente durante el transporte de material enriquecido. Un contenedor de blindaje falló. La radiación se filtró a través de grietas en la roca hacia la superficie. Los túneles antiguos de las exploraciones de uranio de los años 40 actuaron como conductos, canalizando la radiación hacia áreas no previstas. La gente de esa colonia no tenía idea de que estaban viviendo literalmente encima de toneladas de material radiactivo, dijo el exagente. Cuando ocurrió la fuga,
El pánico fue total. El protocolo era evacuar y sellar, pero veintitantos civiles ya habían entrado al área contaminada. Algunos dicen que bajaron a investigar un resplandor extraño que vieron desde sus casas. Otros que escucharon explosiones subterráneas y fueron a ver qué pasaba. No importa. En minutos habían recibido dosis masivas. No había salvación posible. El testimonio de Rogelio M. nunca pudo ser verificado completamente. Murió en 2022, en circunstancias que algunos consideran sospechosas. Un accidente automovilístico en una carretera poco transitada, sin testigos. Pero sus palabras resonaron con los documentos filtrados. Encajaban con los recortes de periódicos extranjeros. Explicaban por qué el gobierno reaccionó con tanto secretismo, por qué mintieron a las familias, por qué el archivo permanecería sellado hasta 2075, cuando todos los involucrados directos estarían muertos y la responsabilidad legal prescrita. Valentina continuó investigando. Revisó imágenes satelitales históricas de la zona norte de Durango. Encontró anomalías, áreas donde la vegetación nunca creció correctamente, zonas que permanecían inexplicablemente despobladas décadas después. Contrató a un geólogo con equipo de detección de radiación. Midieron niveles ligeramente elevados en ciertos puntos, aunque no peligrosos para exposición breve. Entrevistó a exmineros que trabajaron en la Esmeralda en los 70. Algunos recordaban equipos militares extrayendo algo que no era mineral comercial, algo que transportaban en contenedores especiales durante la noche. Uno de estos mineros, ya anciano y enfermo terminal de cáncer pulmonar, le confió un detalle escalofriante. En el 77, un año después de lo que pasó, nos ordenaron sellar varios túneles con concreto, toneladas de concreto, y antes de sellarlo vi que dejaron cosas ahí abajo, equipo, vehículos, hasta lo que parecían ataúdes de plomo. Nos dijeron que eran residuos industriales, pero los ataúdes tenían nombres grabados. Vi uno que decía Castillo, otro Osorio. Nos amenazaron con la cárcel si hablábamos. La mayoría cumplimos. Yo ya me voy a morir, así que ¿qué importa? Los 23 desaparecidos de la colonia Guadalupe no están perdidos. Saben exactamente dónde están. Enterrados en ataúdes de plomo bajo cientos de metros de concreto y roca, en túneles sellados que oficialmente nunca existieron, contaminados con niveles de radiación tan altos que sus restos seguirán siendo peligrosos durante miles de años. El gobierno no los hizo desaparecer por razones políticas, los hizo desaparecer porque eran evidencia viviente de un programa nuclear clandestino que violaba tratados internacionales y ponía en riesgo a poblaciones civiles. El archivo DGO 1976 restringido permanecerá sellado hasta 2075. Para entonces, 150 años habrán pasado desde la noche en que 23 personas fueron sentenciadas a muerte por radiación masiva. Las últimas personas que conocieron a Ramiro, a Gabriela, a don Tomás, habrán muerto. Los abogados que defendieron el secretismo estarán enterrados. Los oficiales que ordenaron el encubrimiento serán polvo. Y quizás, solo quizás, el Estado mexicano finalmente admitirá lo que hizo. Pero Valentina Ramos no tiene intención de esperar 50 años más. En 2023 presentó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, argumentando que mantener secretos de esta magnitud constituye una violación continua de los derechos de las víctimas y sus familias. El caso está en etapas preliminares y las probabilidades de éxito son inciertas. México ha resistido exitosamente presiones internacionales en casos similares, pero cada documento filtrado, cada testimonio anónimo, cada fragmento de verdad que emerge de las sombras hace más difícil mantener el silencio oficial. Lo más perturbador del caso no es solo lo que el gobierno hizo, sino lo que continúa haciendo. En 2020,
la zona norte de Durango fue declarada Reserva Ecológica Protegida, con acceso extremadamente restringido. Oficialmente, para proteger especies endémicas en peligro de extinción. En la práctica, para asegurar que nadie pueda acceder a las áreas donde los túneles fueron sellados. Guardias patrullan el perímetro. Drones monitorean desde el aire. Los pocos investigadores autorizados para ingresar deben firmar acuerdos de confidencialidad y son acompañados en todo momento por personal gubernamental. Un biólogo que trabajó temporalmente en la reserva contactó anónimamente a Valentina en 2022. Le describió algo que lo había inquietado profundamente. Durante un recorrido, su detector de radiación portátil comenzó a emitir señales de advertencia cerca de un afloramiento rocoso. Cuando mencionó esto a su escolta militar, le arrebataron el dispositivo y le informaron que estaba mal calibrado. Le prohibieron mencionar el incidente en cualquier reporte. 2 semanas después, fue removido del proyecto sin explicación. «Hay algo bajo tierra en esa zona», le dijo a Valentina. «Algo que todavía está activo, emitiendo radiación décadas después, y ellos no quieren que nadie lo sepa». Las familias de los 23 desaparecidos nunca pudieron despedirse. No hubo funerales, no hay tumbas que visitar, solo nombres en un archivo que no pueden leer, en un expediente que el Estado insiste en mantener oculto por razones que ya no tienen validez legal o moral. Sofía Ramos murió sin saber que su esposo Arturo no los abandonó, no fue un subversivo, no escapó a otra vida. Simplemente estuvo en el lugar equivocado cuando la Tierra vomitó su veneno radiactivo. Los hijos de los desaparecidos crecieron con historias contradictorias. Algunos vecinos susurraban que sus padres habían sido comunistas asesinados por el gobierno. Otros insinuaban que habían sido narcotraficantes eliminados. Las versiones oficiales alimentaron deliberadamente estas narrativas, sabiendo que la confusión es el mejor aliado del secretismo. Fue solo en los últimos años, con los documentos filtrados, que estas familias fragmentadas comenzaron a comprender la verdadera naturaleza de la tragedia. Valentina organizó una reunión en 2023 con todos los descendientes vivos de los 23. 17 personas asistieron, algunos ya ancianos, otros de mediana edad, algunos jóvenes que nunca conocieron a sus abuelos desaparecidos. Compartieron fotografías descoloridas, cartas antiguas, recuerdos fragmentados. Lloraron juntos por primera vez, no solo por la pérdida, sino por décadas de mentiras y manipulación. Decidieron convertirse en un colectivo formal. Voces de Durango, verdad y justicia para las víctimas de 1976. El colectivo realizó su primera acción pública ese mismo año. Una marcha silenciosa en Durango, cada participante llevando una fotografía ampliada de uno de los 23 desaparecidos. Caminaron desde la colonia Guadalupe hasta el Palacio de Gobierno Estatal, cubriendo sus bocas con mascarillas blancas marcadas con el símbolo de radiación. El mensaje era claro. Las víctimas fueron silenciadas por el veneno invisible y sus familias continúan siendo silenciadas por el secretismo gubernamental. La marcha atrajo cobertura mediática nacional por primera vez en décadas. Un periodista de investigación, Miguel Ángel Torres, dedicó un reportaje extenso al caso en 2024. Tituló su trabajo «El cementerio radiactivo, la verdad sepultada bajo Durango». El artículo compilaba todos los documentos filtrados, testimonios anónimos, análisis de expertos e imágenes satelitales. Fue publicado en un medio digital independiente y rápidamente se volvió viral. En 3 días acumuló 5 millones de lecturas. El gobierno mexicano emitió un comunicado escueto. Las afirmaciones carecen de fundamento y no corresponden a hechos verificables.
El archivo mencionado contiene información clasificada por razones de seguridad nacional vigentes. Pero algo había cambiado. La nueva generación de mexicanos, menos tolerante con el autoritarismo heredado, comenzó a exigir respuestas. Hashtags como Durango 1976 y Desclasifica ya trending en redes sociales. Académicos universitarios organizaron foros sobre transparencia y derechos de las víctimas. Diputados de oposición presentaron iniciativas para reformar las leyes de archivos clasificados, proponiendo que ningún secreto de Estado relacionado con violaciones de derechos humanos pueda mantenerse oculto más de 50 años. Valentina fue invitada a testificar ante una comisión legislativa en 2024. Con voz firme, sosteniendo la fotografía de su bisabuela Sofía junto a su abuelo Arturo, dijo: "No pedimos venganza. Los responsables directos probablemente ya murieron. Pedimos verdad. Pedimos que el Estado mexicano reconozca que 23 ciudadanos inocentes fueron asesinados accidentalmente por un programa nuclear clandestino e ilegal, y que sus familias merecen conocer exactamente qué sucedió, dónde están sus restos y por qué fue necesario mentir durante casi 50 años. El testimonio fue transmitido en vivo y visto por millones. Generó presión política suficiente para que el Instituto Nacional de Transparencia ordenara una revisión del caso. En respuesta, la Secretaría de Defensa Nacional emitió un documento inédito, un reconocimiento parcial. Admitieron que efectivamente existió un incidente relacionado con material radiactivo en Durango en 1976, que civiles pudieron haber sido afectados y que se aplicaron protocolos de seguridad nacional de la época, pero se negaron a desclasificar el archivo completo, argumentando que contenía información sobre instalaciones estratégicas cuya revelación comprometería la seguridad actual del país. Es una admisión a medias, cuidadosamente redactada para reconocer lo mínimo indispensable sin asumir responsabilidad legal. Pero después de décadas de negación absoluta, representa un cambio. Las familias lo tomaron como una victoria parcial, aunque insatisfactoria. El colectivo Voces de Durango continúa presionando, ahora con legitimidad renovada. Han presentado solicitudes formales para al menos poder visitar la zona donde presuntamente están enterrados sus familiares, aunque sea desde la distancia, aunque sea bajo supervisión militar. Hasta ahora esas solicitudes han sido negadas. Mientras tanto, el archivo DGO 1976 restringido permanece en alguna bóveda del Archivo General de la Nación, esperando su fecha de liberación en 2075. Dentro de esas páginas clasificadas probablemente están los detalles completos, nombres de responsables, documentación técnica del programa nuclear, fotografías adicionales, mapas precisos de los túneles, fechas exactas de muerte de cada una de las 23 víctimas. Verdades que el Estado considera demasiado peligrosas para ser conocidas, aunque esas verdades pertenezcan a familias que solo quieren cerrar un duelo que lleva medio siglo abierto. La historia de los desaparecidos de Durango es una advertencia sobre los límites del poder estatal, sobre lo que los gobiernos son capaces de hacer cuando operan en secreto absoluto, sin rendición de cuentas, sin transparencia. Es un recordatorio de que los secretos de Estado rara vez protegen la seguridad nacional. Más frecuentemente, protegen la impunidad de quienes tomaron decisiones catastróficas. Y es un testimonio del poder de la memoria colectiva, de familias que se niegan a olvidar, que convierten el dolor en activismo, que transforman el silencio impuesto en un grito por justicia. Hoy, si visitas la colonia Guadalupe en Durango, encontrarás una placa pequeña y discreta instalada en 2024 por el colectivo Voces de Durango. No fue autorizada oficialmente, pero tampoco ha sido removida.
Simplemente dice: en memoria de las 23 voces silenciadas, el 22 de octubre de 1976. Esperamos el día en que podamos decir sus nombres sin miedo y conocer su verdad sin restricciones. Debajo, los 23 nombres grabados en metal que resistirá más que el secretismo gubernamental. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, en Ecos del Silencio, te invitamos a compartirla, porque la única manera de romper el silencio impuesto es haciendo que estas voces resuenen cada vez más fuerte. Suscríbete, comparte y mantengamos viva la memoria de quienes el poder intentó borrar, porque mientras alguien recuerde, el silencio nunca será absoluto. ¿Crees que el archivo debería ser desclasificado ahora, sin esperar hasta 2075? ¿Crees que hay más casos como este enterrados en archivos secretos por todo el continente? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y recuerda, la verdad siempre encuentra grietas por donde filtrarse, sin importar cuánto concreto usen para sellarla.